Recording in progress. Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos. Yo acá estoy dándole de mamar a mi gordito, así que pueden que escuchen varios ruidos. Bueno, quiero hacer este video un poquito para contarles cómo fue mi parto inmediato, porque la verdad es que hace apenas un mes y medio que tengo a Camilo, así que no deja de ser inmediato. Em, Creo que lo voy a hacer en dos partes, así que hasta ahora les voy a contar qué era lo que estaba haciendo y qué es lo que hice hasta el día de hoy y seguramente más adelante les dé un panorama un poco más amplio, ¿sí? En una parte 2 de cuáles fueron los resultados después de un entrenamiento más duradero y constante. Bueno, ante todo, quiero contarles que esta es mi experiencia, que si bien les voy a contar partes que tienen que ver con los tratamientos que yo aplico, como soy kinesióloga y lo que hago también lo aplico hacia mí misma, em, que sepan que esta es una experiencia propia y que no en todos los casos puede pasar lo mismo y no pues, todos pueden tomar las mismas decisiones. Em, Antes decirles cuál era la actividad física que yo venía haciendo, porque eso sí que es importante para los resultados que nosotros tengamos en un postparto, ya sea inmediato o tardío. Es importante o sea, el resultado no es lo mismo si vos venías haciendo algo que si no venías haciendo nada o si nada, venías haciendo más o menos. Entonces, durante mis primeros meses de embarazo, yo estuve con mucho reposo porque, bueno, había tenido unas pérdidas y fue esa la indicación. Y solamente daba algunas clases de low pressure fitness, ejercicios hipopresivos, sin realizar la apnea, sin esfuerzos. Incluso también me había tomado 1 o 2 semanas de reposo, así que fue muy paulatino, muy poco lo que yo hice físico en los primeros 4 meses de embarazo. Después de eso, empecé a probar a colocarme las cintas de kinesiotape. Estas cintas neuromusculares lo que hacen es ayudar a tonificar la faja del abdomen, o sea, ayuda a lo que vos venías haciendo para darle más fuerza y más sostén a ese crecimiento del abdomen, a ese sostén del bebé. Y también te ayuda a que la diástasis fisiológica que se da en un embarazo no se vaya por las nubes, sea más controlada, más gestionada. Sin embargo, en ese cuarto mes, incluso creo que los principios del quinto mes, yo no me sentí cómoda con el tape por diferentes razones. Aparte tenía molestias muy raras en mi abdomen que yo preguntaba incluso a mis amigas, ellas me decían que ellas nunca habían sentido eso, que hoy yo digo tienen que ver con esa distensión muscular que no en todas las personas se da igual. A mí me dolía la panza, me dolía el abdomen, y yo lo relaciono también a todo el trabajo que yo había hecho previamente de fortalecimiento de la faja abdominal, como yo vengo entrenando hace mucho con este entrenamiento. eh, Quizás mi abdomen no era el mismo que el de mis amigas, ¿sí? Entonces, eso también, yo al principio me asusté, pero después me di cuenta que tenía que ver todo con las partes blandas. Entonces, ¿para qué yo le iba a sumar un taping, que si bien no me iba a hacer nada grave, era agregarle otra información al abdomen y me podía llegar a sentir más incómoda y tener más miedo? Entonces decidí no hacer. Por eso, fíjense qué importante que es que el kinesiotape en los embarazos sea algo personalizado. Vos podés aplicártelo, podés saber cómo hacerlo, podés haber hecho alguno de los cursos que tengo con las aplicaciones, pero llegado el momento es muy particular, a veces hay que hablar con el médico, entonces tómenlo con pinzas. Fíjense que en mi propia experiencia yo tomé decisiones y siempre es mejor esperar que adelantarnos y después tener que, nada, lamentarlo o, viste, pasar por un mal momento. Luego, después de a los 5 meses y medio, 6, cuando mi abdomen ya estaba mucho más prominente, ya empecé a aplicarme el kinesiotape
y me resultó súper bien. Cuando yo me sentía incómoda o porque estaba cerca del verano, me tenía que ir a la pileta o qué sé yo, y quería sacármelo, me lo sacaba con cuidado. Aparte de eso, seguía haciendo ejercicios de low pressure fitness, eso me sirvió un montón, lo hice desde los 3 meses aproximadamente hasta los 6 meses y medio más o menos, que justo la profe se tomó vacaciones y yo aproveché ya como para decir, bueno, es como que, listo, ya está con esto. Porque quería empezar a hacer fortalecimiento en el gimnasio y tampoco me daban los tiempos para hacer todo. Pero los ejercicios de Low Pressure Fitness, la verdad es que los recomiendo desde el tercer trimestre, desde el primer trimestre, o sea, desde el tercer mes, finales del primer trimestre hasta fines, ¿sí? Y después, por supuesto, súper recomendado. ¿Cuáles son los beneficios que te da? Mejorar la postura, fortalecer la faja del abdomen, controlar también este tema de la diástasis, porque justamente estás fortaleciendo la faja, te ayuda mucho con la respiración, que si vos tenés pensado realizar un parto natural, ya sea que se dé o no se dé un parto vaginal, tenés esta capacidad respiratoria mucho más amplia. Bueno, miles de beneficios que te va a dar estando embarazada hacer estos ejercicios. Que no tengas dolor de la zona lumbar. No, no quiere decir que esto sea sí o sí, así tal cual yo te lo digo, que tengas estos beneficios. Pero son, dentro de la lista de beneficios, son esos. En mi caso, el tema de la zona lumbar lo padecí un montón. Cuando hacía los ejercicios un poco menos, pero después al final lo sufrí igual, que incluso fui al osteópata para poder aliviarme un poco. Pero bueno, son dentro de los beneficios lo que vas a obtener. Después realicé ejercicios de fortalecimiento con algunas pesas que yo tenía acá en mi casa, eh, pero como no lograba como ser constante, creo que fueron 3 meses, fue el mes 6, 5 y 4 habrá sido que yo fui al gimnasio. Empecé a ir a hacer máquinas, sí, creo que fueron 2 o 3 meses. Hice fortalecimiento con máquinas, fortalecimiento con las pesitas, hacía mucha movilización, es muy importante para el tema de las caderas y para aliviar los dolores y todo esto. Bueno, eso me ayudó un montón. Yo lo hice porque yo antes de estar embarazada venía trabajando muy bien el tema de la fuerza, muy bien, estaba muy entrenada. Yo no siempre lo recomiendo para las personas que nunca hicieron nada previo al embarazo. ¿Por qué? Porque cuando vos haces ejercicios de fuerza, las técnicas que tenés que hacer para hacer un movimiento, la técnica tiene que ser bien hecha. Y si vos no sabes hacer la técnica, porque nunca fuiste al gimnasio, porque no tenés mucha idea, alguna vez fuiste, ni te acordás, y no sabes la técnica de hacer una sentadilla, no sabes la técnica de hacer, no sé, incluso un bíceps, ¿sí? Entonces, vos a pensar que no sabes la técnica y le estás agregando peso. Entonces eso puede lastimar tus articulaciones y no está bueno, mucho menos cuando estás embarazada, que no es solamente vos y tu cuerpo, sino que ya estás con un ser humano adentro. O sea que no lo recomiendo, por lo menos no así nomás como libre. Bueno, sí, voy a empezar el gimnasio porque ahora que estoy embarazada me dio ganas. No. De última, sí, contratar a alguien que esté en el tema del embarazo, que sepa cómo guiarte y que vaya muy, muy paulatino, ¿sí? Porque cuando vos estás embarazada, lo importante no es cargar un montón de peso. O que del mes 3 al mes 9 vos llegues a 5 o 10 kilos. No, ahí lo importante es que la persona te vaya acompañando y sepa que a medida que tu bebé va creciendo, vos vas teniendo mucho más limitaciones, te vas cansando más, vas teniendo más dolores, te agitas más, bueno, te cansas más, te agitas más, todo te cuesta más. Entonces, que sepa eso, ¿sí? Bien, vamos a dejar ahí. Eso es como parte de lo que yo fui haciendo. Y ya en los últimos meses
que aparte hacía mucho calor, ya no quería ir al gimnasio, ya tenía como miedo del gimnasio. ¿Por qué? Porque el gimnasio se llena de gente. Por ahí vos elegís algunos horarios que son menos, con menos gente, pero no siempre se puede. Hay muchas máquinas, hay mucho peso y empieza a ser un riesgo a veces, no digo siempre, es mi experiencia. Entonces yo dije, bueno, hasta acá llegué con el gimnasio, que habían sido 6 meses y medio más o menos. Pero lo reemplacé por una gimnasia preparto. En esta gimnasia, que era una vez por semana, eran 2 horas, pero de ejercicio físico eran unos 45 minutos y hacíamos mucha movilidad, muchos ejercicios que me preparaban a mí para el parto. Espectacular, la verdad, una vez por semana y yo después hacía una vez por semana fuerza acá en mi casa con algunas pesitas, algunos ejercicios, muy tranqui porque ya estaba muy grande, ya no quería, ya lo que hice, lo hice. ¿Sí? No iba en 1 o 2 meses a hacer recuperar las cosas que no hice anteriormente. Eso es importante que seamos conscientes de eso. Y me seguí aplicando kinesiotape a full con ejercicios hipopresivos, sobre todo de respiración, que acá cambia mucho porque no son hipopresivos. No es que vos en el embarazo sacás el aire y haces el vacuum abdominal como lo haces si no estás embarazada. No, se empiezan a trabajar con algunos dispositivos como el Eolos o el Winner Flow, que ahí sí lo que hacen es activar mucho más la faja del abdomen y me sirvió un montón en mi caso para los pujos, ¿sí? Bien, eso es para contarles un poquito cuál era mi estado físico, mis actividades antes de parir y también tener en cuenta que, bueno, en mi caso hubo un adelantamiento de la fecha de parto, ¿sí? Camilo nació en la semana 35, entonces yo no transité ese último mes de embarazo. ¿Por qué lo digo? Porque también en los resultados que vos puedas llegar a ver, influye un montón, porque ese último mes, incluso esa última semana de embarazo, cuando uno está en la semana 40, en la semana 39, ni hablar si te pasas a la semana 41 o 42, donde empieza, o sea, los músculos se terminan de distender muchísimo más, la piel se lastima, a veces esa última semana, apareciendo las estrías, que en mi caso no aparecieron. Entonces, es importante que lo sepas porque no es que, ay, mira cómo te recuperaste, no, también sepas que ese último mes no lo viví, digamos, ese abdomen tan inflamado, hinchado de mucho lugar de bebé. Entonces, ¿cuál fue mi pensamiento? ¿Sí? La forma en la cual yo proseguí una vez que tuve el bebé. Bien, fueron muchas cosas porque ustedes piensan que yo tenía el bebé en la neo, ¿sí? Entonces, no es que yo tuve mi bebé y me fui a mi casa, no. Mucho sube y baja de emociones, que te tenés que bajar, te tiene que salir la leche, eso no estaba todavía preparado, todo, o sea, todo es tan diferente a tener un bebé a término, que eso influye también en lo que vos puedas planear como rehabilitación postparto. Acá, como yo le digo a muchas, para no decir el 99%, porque me dicen cuándo puedo empezar postparto, siempre les digo el alta del médico. Si no tenés el alta del médico, yo como kinesióloga no te puedo hacer nada, ¿sí? Ahora, yo soy responsable de mi cuerpo, yo soy kinesióloga y yo sé que si yo voy a hacer algo sin el alta del médico, es total y plena, pura responsabilidad mía. Ahora, yo te puedo decir a vos que quizás venís con un entrenamiento similar al que yo hice, o todavía mucho más, y ya venís haciendo hipopresivos, sos un montón, que empieces a realizar ejercicios sin el alta del médico. Te lo puedo decir, pero si pasa algo, cualquier cosa, tenés un dolor, se te inflama algo, lo que sea, una infección urinaria, la culpa vos me la vas a echar a mí.
O vas a decir, no, yo tenía que haber esperado el alta médico, entonces por eso me pasa eso. Bueno, por eso es que te lo aclaro. Yo empecé antes del alta médica, pero te voy a decir qué empecé y cómo lo fui gestionando, me fui evaluando yo y mi cuerpo. Yo soy muy perceptiva, siento, conozco mucho y eso también me ayuda a tomar decisiones. Vuelvo a decir, soy plenamente responsable y jamás, si hubiese tenido algo, le hubiese echado la culpa a otra persona, porque así fue como yo lo decidí. Entonces, lo primero que hice, incluso estando internada todavía, es empezar a realizar respiraciones torácicas, ¿sí? Ustedes saben que la respiración cambia cuando estamos embarazadas y además, una vez que tu bebé sale de la panza, eso queda tan flojito, tan blandito, hay tanto espacio que cuando vos tomas aire, el aire se va a ir al abdomen, porque no tiene esa faja que contiene, ¿sí? Entonces, tenemos que empezar a decirle a nuestro cerebro que cambie la respiración, que empiece a respirar con esta parte alta del tórax y con las costillas. Así que de a poco, cuando yo me iba acordando, era respirar con el tórax, respirar con el tórax, respirar con el tórax. Cuando me levantaba a la mañana, que todavía estaba internada, que fueron como 2 o 3 días, respiraciones, fueron como 2 o 3 minutos de la ducha, respiraciones con el tórax y postura. Postura de low pressure fitness. No ejercicio hipopresivo, nada. Solamente mantenía la postura, 3 minutos, 5 minutos, lo que podía, y respiraba con el tórax. Eso ya de forma involuntaria activa tu faja del abdomen. No te vas a dar cuenta, no te va a hacer mal que hagas esto, no te va a hacer ningún daño, porque solamente estás activando la postura y respirando bien de forma fisiológica. Y es sensacional como uno se siente y cómo va sintiendo que va bajando, uno queda muy inflamado también después de eso, ¿sí? Y cada mujer también pasa un posparto, depende de los cuerpos, depende de cómo uno se alimenta también. Bien, después de eso empecé a hacer ya, el bebé todavía estaba en la neo, pero a mí me habían dado el alta, entonces yo empecé a hacer ejercicios eh, hipopresivos en la ducha, pero no eran los comunes, ¿sí? Son ejercicios donde vos cuando largas el aire, chistas, ¿sí? Para activar la faja abdominal. Hay un video que yo hice anteriormente estando embarazada, donde yo les enseño cómo activar la faja del abdomen sin hacer la apnea expiratoria y el vacuum abdominal. Bueno, eso mismo se puede hacer para empezar a activar los abdominales, el transverso del abdomen por sobre todo, pero se activan todos para empezar a activar y que empiece también a mantenerse una buena postura a medida que vos te vas moviendo en las diferentes posturas, que ya vamos a hablar de eso también, todo un tema. Pero lo hacía, lo trataba de hacer. Bueno, claramente cuando ya tuvo el alta el bebé, las cosas cambiaron, porque ya la dinámica no era la misma, ya no me podía tomar esos minutitos en la ducha, ¿sí? Entonces, todo se iba cambiando y estimo que esto les pasa a todas las mujeres, no solamente que hayan tenido un prematuro, ¿no? Sino que con los cambios de los ciclos de los bebés, los cambios de sueño, diferentes cosas que te pueden pasar en la vida, en la rutina, tu marido no trabajaba, ahora trabaja, o lo que sea. eh, entonces todo eso se modifica y vos tenés que tratar de ver dónde lo vas a poner. Y cuando estás en ese proceso pasan los días, ¿sí? Y vos no haces nada. Entonces yo estuve en esa, ¿sí? Estuve y estoy y sé que voy a estar. Y tengo que aceptar que eso va a ser así porque es parte del proceso de tener un nuevo integrante en la familia. Entonces, después de eso empecé a intentar por las mañanas hacer mis ejercicios, ¿sí? Cuando, supongamos, me levanto, me ducho rápido, como sea, le doy la teta, bla, en esos minutos donde el bebé puede dormir, yo poder hacer mi pequeña clase de low pressure fitness. A veces lo puedo hacer, a veces no. Y empezar a incorporar algunos ejercicios de fuerza sin peso, o sea, con el solo propio peso de nuestro cuerpo.
Hay semanas que hago 2 veces por semana y hay semanas que no hago ninguna. Así es y está perfecto. ¿Qué es lo importante acá? No sé si te das cuenta, es que está el interés, está la intención mía, está, ¿sí? En poder ir de a poco recuperando mi físico. Y eso también te pasa a vos, o te pasó o te va a pasar. Puede que no el primer mes como a mí, ¿no? En las primeras semanas yo ya estuve con eso, sino capaz que te pasa a los 3 meses o quizás a los 6 o al año, no importa. Pero en general siempre va a ser así. Un día vas a poner, otro día no vas a poder, excepto que seas súper disciplinada y que digas, no, yo empiezo y empiezo. Y tengo pacientes que al mes y medio, tienen el alta médico y ya empiezan conmigo y se vienen a hacer drenaje linfático y ya empiezan con lo pressure fitness. Está buenísimo. Ojalá todos pudiéramos hacer eso, pero no siempre pasa. Y también yo empecé a ponerme kinesiotape las primeras semanas postparto. ¿Qué me pasó a mí acá? Que yo empecé a ponerme para la diástasis y me puse varias semanas para la diástasis y después empecé a notar que me sobraba mucha piel en la parte del ombligo para arriba. Pero, claro, yo lo que tenía era, todavía estaba muy edematizada, ¿sí? Habían pasado 3 semanas y todavía estaba muy edematizada. Y esto yo me acordé de mis pacientes que, las pacientes posparto que tengo, siempre les hago, cuando vienen al consultorio, un drenaje linfático y se deshinchan completamente. Claro, yo no me hice. Entonces, todavía estaba inflamada. Y entonces yo lo que hice es tomar la decisión de hacer un kinesiotape para drenar y olvidarme un poco el tema de la diástasis, ¿sí? Entonces dejé de lado la diástasis porque tampoco me podía poner un montón de cosas en el abdomen y empecé a aplicarme el de drenaje y me ayudó un montón, la verdad, un montón. Así que ese es el primer, esta es la primera parte de resumen de todo lo que fui haciendo. Me fui tomando fotos, me encantaría sacarme más fotos, pero a veces no puedo, no me acuerdo, no me dan los tiempos, etcétera. Está bien. Pero bueno, la idea es que ustedes tengan un pantallazo de cómo lo fui desarrollando y siempre escuchando mi cuerpo, que eso es lo más importante. Fíjense cómo yo, el tema de la fuerza, bueno, como que hasta acá la fuerza. El tema de el taping, sí, esto no, sí. Esas decisiones, vos, siendo no profesional y no teniendo los conocimientos que yo tengo, los tomás con tu profesional que te acompaña, ya sea yo u otra persona que esté en esto. Las decisiones las tomás siempre escuchando tu cuerpo y transmitiendo esto al profesional, ¿sí? Porque el otro tampoco puede adivinar. Y de esa forma vas creando un trabajo de preparto y posparto ideal que se adapte a vos. Y me gusta contar esto porque sé que hay mujeres que están listas para empezar a rehabilitarse en los primeros días después del parto. Y no tenemos que decir que está mal o que es pecado no tener el alta médico. Si vos sos súper consciente de tu cuerpo y estás acompañada de un profesional que te conoce y que sabe cómo hacerlo, lo puedes hacer despacio, paulatino. No estoy a favor, lo he leído en algunos posts y eso, mujeres que al mes de parir están nadando, por ejemplo, porque nadaban mucho, entonces están exigiéndose nadando, corriendo, haciendo un montón de cosas que tu cuerpo no está listo. Eso sí, en eso sí no estoy a favor. Era. Pero sí estoy a favor de que pueda ser algo lento y paulatino eh, completamente. Así que bueno, si querés me puedes dejar tus comentarios y lo charlamos
Podés estar a favor o en contra, no hay ningún problema. Y bueno, espero que te haya gustado esta primera parte.